Aviso. Este programa puede alterar el equilibrio psicológico del espectador. No apto para menores de 13 años. No apto para personas en estado de debilidad anímica. En caso de detectar actividad fuera de lo normal, contactar con Susurros de Medianoche. Sean todos bienvenidos a este cuarto capítulo de este podcast Susurros de Medianoche. El día de hoy les traemos historias paranormales con las ánimas benditas del purgatorio, como lo pudieron haber visto en el título o en la miniatura del video. Recuerden que si nos escuchan por medio de YouTube, pueden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo capítulo. Y si nos escuchan por medio de podcast como lo es Spotify, pueden darle seguir para que cada plataforma les informe cuando esté disponible un nuevo capítulo. Recuerden también que recibo todas sus historias por medio de mi Instagram, THE Sebas Quintero, va a estar apareciendo por aquí, para que puedan compartirnos sus historias y nosotros las podamos compartir en los siguientes capítulos. Sin más por decir, comencemos. Susurros de Medianoche. La primera historia se llama La última moneda de plata y nos la cuenta la nieta de la persona protagonista de la historia. Esta abuela le contaba a su nieta que pues ella siempre había tenido como una devoción o una tradición desde que era muy joven, que pues realmente ella no sabía exactamente cuándo comenzó, pero que recuerda que alguien alguna vez le dijo que las ánimas que están próximas a salir del purgatorio sufren intensamente, por lo que están a solamente un paso del cielo. Y pues esto tocó el corazón de la abuela pues en ese momento cuando estaba joven. Entonces ella contaba que cada mes ofrecía una misa por el alma que estuviera más cerca a salir del purgatorio. No sabía su nombre, no sabía su historia, solo confiaba en que Dios, en su infinita misericordia, esa mujer cuenta que trabajaba cosiendo ropa para varias familias del pueblo, por lo cual pues no ganaba mucho, pero siempre apartaba lo necesario para pagar la misa que hacía cada mes. Eso era sagrado para ella y lo primero era la misa y luego lo demás. Hasta que un día se enfermó y ella nos dice: al principio pensé que sería algo pasajero, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas se convirtieron en meses. Perdí clientes, perdí encargos, perdí fuerzas, todo lo que había ahorrado se fue en medicinas y médicos. Llegó un punto en el que ya no tenía nada. Durante un año entero no pude ofrecer aquella misa mensual y eso me dolió más que el hambre. Una tarde, revisando mis pocas pertenencias, encontré una moneda de plata que había guardado entre unas telas. Era suficiente para pagar una misa, pero también era lo único que tenía para comprar comida. Recuerdo que me senté en la cama y lloré. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo o mando a celebrar la misa? Tenía el estómago vacío, desde hacía casi un día entero. Sentí debilidad, pero entonces pensé en algo que me atravesó el alma. Mi hambre no se compara con el fuego del purgatorio. Y tomé la decisión. Al día siguiente fui a la iglesia. Entregué el estipendio con manos temblorosas. Participé en la misa con una devoción que nunca antes había sentido. Cada palabra que el sacerdote decía me parecía más profunda, más real. Ofrecí todo, mi enfermedad, mi pobreza, mi soledad, por esa alma que estuviera más próxima a salir del purgatorio. Cuando terminó la misa, me quedé sentada en el atrio. No sabía qué iba a hacer después. No tenía dinero, no tenía trabajo y no tenía fuerzas. Me abandoné completamente en la misericordia de Dios. Fue entonces cuando lo vi. Un joven se acercó a mí. Tendría unos 20 años. Su rostro era sereno y luminoso. No sé cómo explicarlo, pero me transmitía una paz que no era común.
Sus ojos eran profundos pero dulces. Señorita, me dijo, escuché que está buscando trabajo. Me sorprendí. Sí, pero usted cómo lo sabe. ¿Usted quién es? Sonrió levemente y me dijo, eso no importa. Vaya a la casa que está en la calle de las Bugambilias, la de la Puerta Blanca. Allí están buscando una muchacha para trabajar. No me dio más explicaciones y extrañamente no sentí miedo, sentí confianza. Me levanté y fui. Toqué a la Puerta Blanca. Me abrió una señora muy elegante, de porte distinguido. Le expliqué que me habían dicho que buscaba a alguien para trabajar. La mujer me miró sorprendida. Sí, es verdad, pero apenas ayer se fue mi empleada y apenas hoy estaba buscando el salir a buscar a alguien. ¿Cómo es que usted ya lo sabe? Dudé un momento, pero le dije la verdad. Estaba en el atrio de la iglesia y un joven se me acercó y me dijo que viniera. La señora frunció el ceño. ¿Un joven? ¿Quién? Le respondí que no lo conocía, pero que tenía un rostro muy noble y casi angelical. Mientras hablábamos, ella me invitó a seguir. Mis ojos recorrieron la sala y entonces lo vi. Un retrato de cuerpo completo en la pared. Sentí que el corazón se me detenía. Señalé el cuadro con la mano temblorosa. Señora, es él. Ese es el joven que me habló. La mujer se quedó pálida. Eso no puede ser, susurró. Se acercó al retrato y me dijo, este es mi hijo, y murió hace 4 años. Sentí que las piernas me fallaban, caí de rodillas y comencé a llorar. No me dio miedo, sino comprensión. En ese instante lo entendí todo. La misa, la moneda, mi hambre y la decisión. Esa misa había sido para él. La señora también lloraba. Mi hijo fue un buen muchacho, decía. Yo creí que ya estaba en el cielo y dejé de ofrecer misas por él y dejé de rezar por él. Yo solo podía repetir, Dios es bueno, Dios es bueno. Comprendí que el Señor en su misericordia permitió que esa alma ya liberada del purgatorio viniera a agradecer, no para asustar, no para perturbar, sino para hacer el bien. La señora me tomó de las manos. No te debo solo el trabajo, te debo la felicidad eterna de mi hijo. Desde hoy no serás mi empleada, serás como mi hermana. Y así fue. Nunca volví a dudar de las ánimas benditas del purgatorio. Nunca volví a dejar de ofrecer una misa, porque ese día entendí algo que jamás olvidaré. Ningún acto de caridad, por pequeño que sea, queda sin recompensa en el cielo. La segunda historia se llama Reza por nosotros. Esta historia, a la persona que la cuenta, se la contó su abuelo y a él se la contó su padre. Dicen que ocurrió hace muchos años cuando los pueblos todavía eran muy pequeños, cuando no había alumbrado público y las calles eran de tierra. En aquel entonces vivía en ese pueblo un hombre llamado Don Julián. Él no era malo, pero tampoco era precisamente un ejemplo de virtud. Le gustaba el juego, el aguardiente y las reuniones que se alargaban hasta la madrugada, sobre todo los fines de semana. Para regresar a su casa tenían que cruzar el cementerio del pueblo. Y no era un cementerio pequeño, era antiguo. Las tumbas más viejas estaban torcidas, las cruces oxidadas y había lápidas que ya ni nombre tenían. Pero don Julián no le tenía miedo. Decía que los muertos no hacen daño, que los vivos son peores. Cada sábado y domingo, ya pasada la medianoche, atravesaba el lugar tambaleándose un poco, silbando como si nada. Hasta aquella noche. Era domingo, muy tarde. El aire estaba más frío de lo normal y el cielo estaba completamente oscuro, sin luna. Cuando se acercó a la reja del cementerio, comenzó a escuchar algo extraño. Al principio parecía apenas un murmullo. Pensó que era el viento, pero no. Eran voces. No era una, eran varias. Siguió caminando. No sentía miedo todavía, solo curiosidad.
Creyó que quizás algún grupo de personas estaba rezando por un difunto reciente. Eso no sería tan raro. Pero mientras avanzaba por el sendero de tierra, las voces se hicieron más claras. Era un Padre Nuestro. Y no lo rezaba una sola persona. Lo rezaban varias al mismo tiempo. 5 o 6 quizás. Lo extraño era el tono. No sonaba humano. Era lento, arrastrado, como si cada palabra costara un esfuerzo inmenso. Padre nuestro que estás en el cielo. En ese momento, don Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo aún, era algo más profundo, una sensación de que no debería estar allí. Se detuvo. El murmullo continuaba entre las tumbas. Quiso convencerse de que era su imaginación, tal vez el alcohol. Pero entonces las voces comenzaron a multiplicarse. Ya no eran 5, eran muchas, demasiadas. Se armó de valor, sacó una caja de fósforos del bolsillo. Sus manos temblaban ligeramente, aunque él no quería admitirlo. Encendió uno. La pequeña llama iluminó apenas unos metros frente a él, y lo que vio lo marcó para siempre. Entre las tumbas caminaban decenas de figuras semitransparentes. No tocaban el suelo del todo. Se desplazaban lentamente, como si cargaran un peso invisible. No tenían un rostro claro, pero se distinguían los ojos, hundidos, oscuros, y las bocas abiertas con una expresión que no era un grito ni un lamento, sino algo peor, una oración. Eran ellas las que rezaban, una y otra vez el Padre Nuestro, sin pausa, sin descanso. El fósforo se apagó, y en la oscuridad las voces siguieron, ahora más cerca. Don Julián retrocedió un paso. Sintió que el aire se hacía pesado, como si costara respirar. Volvió a encender otro fósforo. Esta vez estaban más cerca de él. Algunas figuras parecían girar la cabeza hacia él. Aunque no podía distinguir sus rasgos, solo sabía que lo habían notado. Que sabían que él estaba allí. El rezo cambió de intensidad, se volvió más fuerte y más urgente. Y entonces ocurrió lo peor. Una de aquellas ánimas se separó del grupo. Avanzó lentamente hacia él. No caminaba, se deslizaba. Don Julián quiso gritar, pero la voz no le salió. Sintió que las piernas le pesaban, como si el suelo lo estuviera atrapando. La figura se acercó tanto que pudo sentir el frío insoportable cuando ésta le puso su mano en el brazo, como si algo completamente congelado lo tocara, como si estuviera parado frente a un pozo sin fondo. Entonces escuchó algo distinto. No era el Padre Nuestro, era un susurro. Reza por nosotros, o pronto alguien más rezará por ti. En ese instante el fósforo se cayó de sus manos. La oscuridad fue absoluta. Don Julián salió corriendo como nunca antes en su vida. No miró atrás, no se detuvo hasta llegar a su casa, donde cayó de rodillas, sentado, temblando, completamente sobrio. Al día siguiente no fue a la cantina, ni al siguiente, ni nunca más volvió a cruzar por el cementerio. Dicen que se quedó un tiempo como en shock, como traumatizado, antes de volver a ser un poco normal. Empezó a ir a misa y mandó a celebrar varias por las ánimas del purgatorio. Y cuando alguien le preguntaba qué había visto aquella noche, solo respondía: los muertos no hacen daño, pero las almas que sufren necesitan oración. En el pueblo, hasta el día de hoy, nadie cruza el cementerio después de medianoche, porque algunos aseguran que incluso cuando el viento está en silencio, todavía pueden escucharse las voces rezando entre las tumbas. La tercera historia se llama El relevo que nunca llegó. Esta historia la contó un operador veterano en una reunión de transportadores hace años. No era un hombre exagerado ni dado a inventar cosas. Llevaba más de 28 años recorriendo carreteras por todo el país y decía que en la vía uno ve de todo: accidentes, asaltos, tormentas imposibles.
pero nada se comparaba con lo que vivió en 1978. En ese día cubría la ruta desde Ciudad de México a Mérida, un trayecto largo que siempre se hacía con doble conductor. Aquella noche, sin embargo, su compañero nunca se presentó. Esperaron casi una hora en la terminal y como no apareció, la empresa decidió que saliera solo hasta Villahermosa, donde supuestamente lo estaría esperando el relevo asignado para continuar el viaje. El trayecto hasta Villahermosa fue pesado pero normal. Llegó cerca de la 1:30 de la madrugada. La terminal estaba casi vacía, iluminada apenas por unas lámparas amarillentas que hacían que todo pareciera más viejo de lo que era. Fue entonces cuando lo vio, un hombre parado bajo una de las luces, vestido con uniforme de la línea, aunque con un diseño algo antiguo. No parecía fuera de lugar, pero había algo en su postura, en la forma en que lo miraba, que le resultó extraño. Cuando bajó del autobús, el hombre se acercó y con voz baja y seca dijo que venía por el relevo. No sonrió, no dio la mano, no explicó nada más. A esas horas uno no hace muchas preguntas, así que el conductor asumió que era el compañero asignado y continuó con el procedimiento habitual. Subir los pasajeros, entregar bitácoras, revisar documentación y cerrar las puertas. Lo que sí le llamó la atención fue que el hombre no se sentó en el asiento delantero, reservado para el segundo operador. En lugar de eso, caminó lentamente hacia el fondo del autobús y se sentó en la última fila. El hombre permanecía inmóvil, rígido, mirando al frente, sin dormir y sin moverse, como si simplemente estuviera allí ocupando el espacio. A medida que avanzaban por la carretera oscura, el ambiente dentro del autobús comenzó a sentirse pesado, extraño, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Al llegar a Escárcega, donde correspondía el cambio de conductor, el operador detuvo la unidad y se levantó para avisarle que era su turno. Caminó hacia el fondo y el asiento estaba vacío. Pero al revisar fila por fila, el baño, incluso el compartimiento del equipaje, no encontró absolutamente a nadie. Sintió un frío recorrerle la espalda. Tomó el radio y llamó al supervisor en Villahermosa para reportar lo sucedido. Del otro lado de la línea hubo un silencio incómodo antes de escuchar la respuesta. Ningún relevo había salido esa noche. El conductor asignado jamás se presentó. No enviaron a nadie. El resto del trayecto lo condujo con las manos temblorosas. Al llegar a Mérida, todavía alterado, revisaron el autobús una vez más y encontraron algo que no estaba en la lista del equipaje. Una maleta vieja, de cuero, gastada, con herrajes antiguos. No pertenecía a ningún pasajero. Dentro había ropa pasada de moda, documentos amarillentos y una fotografía de bodas. Decidieron llamar al número que parecía en una de las etiquetas del interior, y horas después llegó una mujer mayor. Cuando vio la maleta comenzó a llorar. Dijo que era de su esposo, un conductor que había muerto hace más de 30 años atrás, en un accidente rumbo a la capital, y cuyas pertenencias jamás fueron recuperadas. Al mostrarle la fotografía al operador, este se quedó sin aliento. El hombre que aparecía allí, joven y sonriendo junto a su esposa, era exactamente el mismo que había subido al bus en Villahermosa esa madrugada. Después de esa experiencia, el operador pidió traslado y nunca volvió a hacer rutas nocturnas solo. Años después todavía decía que no sabía qué fue lo que vio, pero de algo estaba seguro. Durante varias horas no manejó solo. Y algunos conductores que cubren ese tramo aseguran que de vez en cuando revisan el retrovisor en plena madrugada, creen distinguir a alguien sentado en la última fila, aunque en la lista de pasajeros no aparezca ningún segundo operador. La cuarta historia se llama La Campana. La chica que nos cuenta la historia siempre dice que lo más extraño de esta historia no es lo que escuchó, sino lo que entendió años después. Porque cuando eres niña muchas cosas te parecen normales, simplemente porque los adultos las tratan como normales. Y ella tenía apenas 10 años cuando empezó a quedarse con frecuencia en casa de su tía. Era hija única. Su tía nunca tuvo hijos.
y entre ellas había un vínculo muy especial. Esa casa era tranquila y silenciosa, con muebles antiguos y pasillos largos, donde el eco de los pasos sonaba más de la cuenta. Nunca había sentido miedo ahí, hasta que comenzó lo de la campana. La primera vez que ocurrió fue una madrugada cualquiera. Ella se despertó sin saber por qué, y entonces lo escuchó. Una campanita pequeña, de sonido delicado pero insistente. No era un tintineo casual, era un ritmo irregular, como si alguien la agitara suavemente y luego la soltara. Abrió los ojos y miró el reloj rectangular que estaba sobre la cómoda. Los números rojos marcaban las 2 de la mañana, exactas. Recuerda ese detalle porque le pareció demasiado preciso, como si la hora también estuviera participando en algo que ella todavía no entendía. Se quedó unos segundos quieta, esperando escuchar pasos o la puerta del cuarto de su tía abrirse. Nada, solo la campana. Movida por la curiosidad, salió al pasillo. La casa estaba completamente oscura. El aire se sentía pesado, distinto al de otras noches. Caminó siguiendo el sonido hasta una pequeña mesita colocada antes de la cocina, y ahí estaba, una campanita de cerámica, acostada de lado, balanceándose ligeramente como si alguien acabara de dejarla. No había ventanas abiertas, no había corriente de aire, y no había nadie. La levantó, la puso derecha y volvió a su cuarto. No sintió miedo, solo sintió confusión. Lo más extraño fue que al día siguiente no lo comentó, de hecho lo olvidó por completo, hasta unas 2 semanas después. Otra vez se quedó en casa de su tía, otra vez se durmió tranquila y otra vez a las 2 de la madrugada la campanita sonó. Esta vez no se levantó de inmediato, se quedó escuchando, el sonido venía de lejos, no parecía moverse, era como si estuviera esperando a que alguien la atendiera. Sintió algo diferente que la vez anterior, una incomodidad sutil, como si la campana no estuviera sonando para toda la casa, sino específicamente para ella. Salió al pasillo más despacio. Mientras caminaba, el sonido continuaba, y cuando llegó a la mesita, lo mismo. La campana, en ese momento, se abrió la puerta del cuarto de su tía. Ella salió con los ojos muy abiertos, no adormilada, no confundida. Caminaba firme, encendiendo las luces mientras preguntaba si la había despertado el recordatorio. Ese fue el primer momento en que ella sintió el verdadero miedo. Su tía le explicó con total naturalidad que rezaba a las ánimas benditas del purgatorio, que les había prometido oraciones semanales a cambio de protección, que cuando olvidaba cumplirle a ellas le hacían saber que tenía un trato pendiente. Antes, según le dijo la tía, le tiraban objetos o le encendían la televisión. Pero ella había decidido comprar esa campanita en el tianguis para que en lugar de hacer desorden, simplemente la hicieran sonar. Mientras hablaba, la sostenía entre las manos como si fuera un objeto común, como si no hubiera nada extraño en despertar a las 2 de la mañana por algo que no es. Sacó veladoras de un cajón y fue al pequeño altar en la sala. Ella no la acompañó. Desde el cuarto escuchó murmullos de oración, pausados, más largos de lo normal. En algún momento creyó escuchar algo más, como si su tía hiciera pequeñas pausas, como si alguien más respondiera en voz baja. Pero quizás fue su imaginación. Lo que nunca olvidó fue el rostro de su tía bajo la luz blanca del pasillo. No estaba ausente, no parecía sonámbula, pero tampoco era exactamente ella. Había una rigidez en su expresión, algo fijo en su mirada que no encajaba con la mujer cálida que conocía. A la mañana siguiente todo cambió. En la cocina, su tía le preguntó si había dejado veladoras encendidas en la sala. Ella le recordó lo ocurrido, la campana, la conversación, las ánimas, el rezo, pero su tía frunció el ceño. Le dijo que sí creía en las ánimas y que sí tenía una campana para que le avisaran, pero que eso sucedía los lunes y no los viernes. Y esa semana no se le había olvidado rezar.
Lo más inquietante fue esto. Aseguró que ella no se había levantado esa madrugada y pensó que la chica estaba jugando, pero ella sabía que no era así. Con el tiempo intentó convencerse de que quizás su tía era sonámbula o que tal vez ella había mezclado sueños con realidad. Sin embargo, hay detalles que no desaparecen con los años. La hora exacta marcada a las 2 de la mañana, el sonido insistente que no parecía perder intensidad hasta que alguien lo atendiera, y sobre todo la sensación de que la campana no sonaba para recordar un rezo, sino para comprobar quién estaba escuchando. Lo más perturbador de todo es que nunca volvió a sonar cuando ella se quedaba en la casa de su tía. La campana siguió en la mesita, pero ya no era necesario llamarla a ella. La quinta historia se llama Las sombras que custodiaban la casa. Esto lo contó un policía que hoy ya no patrulla en el Estado de México, pero que en 1993 estaba asignado, perdón si lo pronuncio mal, en Santiago Teyahualco en Tultepec. Dice que en esos años vio muchas cosas que si no las presencias simplemente no las crees. Y esta es una de ellas. Una tarde mientras patrullaba cerca de la Politécnica del Valle de México, recibieron un reporte urgente. Algunos vecinos tenían sometidos a 2 sujetos que presuntamente se habían metido a robar a una casa a 3 cuadras de la universidad. La instrucción era clara: llegar rápido antes de que la gente hiciera justicia por mano propia. Cuando arribaron, encontraron una casa de 2 plantas y en el patio a 2 hombres tirados en el piso, amarrados de manos hacia atrás y con visibles golpes en el rostro y en el cuerpo. Todo apuntaba a que los vecinos los habían sacado arrastrados y le habían dado una calentada. Pero ellos insistían en algo muy específico: ellos no los habían golpeado ni amarrado. Según dijeron, cuando entraron a la casa, alterados por los gritos y ruidos provenientes del segundo piso, ya los habían encontrado así. La escena era extraña desde el inicio. El dueño no estaba, era un joven que vivía solo y estaba trabajando. Los vecinos explicaron que escucharon un alboroto como si varias personas estuvieran peleando arriba. Eso fue lo que los hizo entrar. Pero cuando subieron no encontraron a nadie más en la casa, solo a los 2 sujetos, golpeados, atacados y prácticamente suplicando que los sacaran de allí. Lo que vino después fue aún más inquietante. Mientras el compañero del oficial tomaba la declaración afuera, él decidió entrar a revisar el interior. Todas las ventanas tenían barrotes, la puerta trasera no estaba forzada y los vecinos aseguraban que desde que descubrieron el robo no dejaron de vigilar la entrada principal. No había señales de que alguien más hubiera entrado o salido. Sin embargo, tanto los vecinos como los detenidos coincidían en algo imposible. Los ladrones afirmaban, visiblemente alterados, que no habían sido los vecinos quienes los sometieron, sino unas sombras. Decían que apenas entraron y subieron al segundo piso, algo salió de las paredes. No podían describirlo con claridad, solo que eran figuras oscuras, sin rostro definido, que los golpearon con una fuerza desproporcionada y luego los inmovilizaron. Repetían nerviosos que esas cosas se habían metido entre las paredes justo antes de que los vecinos los interrumpieran. El oficial pensó en un principio que quizás los sujetos estaban bajo el efecto de alguna sustancia, pero había un problema. Los vecinos, por separado, confirmaban que cuando subieron no había nadie más en la habitación, no escucharon puertas cerrándose, no vieron a nadie escapar. Y lo más inquietante, el cuarto estaba en completo orden, no habían objetos tirados que indicaran una pelea entre varias personas, solo los 2 hombres en el suelo, atacados con lo que parecía ser cable eléctrico de la misma casa. Cuando finalmente llegó el propietario y pudieron hablar con él en privado, el joven, lejos de mostrarse escéptico, dijo algo que los dejó en silencio. Comentó que él era un devoto a las ánimas del purgatorio y que siempre les pedía que le cuidaran su hogar cuando salía a trabajar. No encontró nada robado, nada fuera de su lugar. Los intrusos no alcanzaron a llevarse absolutamente nada porque, según lo sé,
porque según en sus propias palabras, apenas subieron, algo los recibió. El procedimiento legal siguió su curso, pero en el reporte oficial no se incluyó ninguna mención a sombras ni a explicaciones sobrenaturales. Se asentó que los vecinos habían sometido a los sujetos. Nadie iba a creer otra cosa. Sin embargo, el policía afirma que hasta hoy recuerda el miedo genuino en los ojos de aquellos hombres. No era el miedo a la cárcel, era el miedo a alguien que vio algo que no entendía. Y aunque en su carrera escuchó muchas excusas absurdas de delincuentes, nunca volvió a oír una historia contada con tanta desesperación y coincidiendo exactamente con la versión de quienes entraron después. El joven dueño de la casa tuvo suerte, dice el oficial, primero porque algo, lo que haya sido, protegió su hogar, y segundo porque tuvo vecinos que terminaron el trabajo. Pero hay algo que nunca pudo explicar del todo. Los golpes que presentaban los sujetos no parecían hechos por manos humanas, eran demasiado uniformes, como si los hubieran lanzado contra superficies duras repetidas veces. Y lo más extraño es que ninguno quiso volver a declarar nada parecido después. Como si una vez fuera de esa casa, hubieran decidido que era mejor no volver a hablar de las sombras que salían de las paredes. La sexta y última historia se llama Las ánimas no olvidan. No me considero una persona particularmente devota, pero crecí en una familia donde simplemente se hablaba de las ánimas del purgatorio con un respeto casi sagrado. Mi mamá y mis tías aseguraban que eran muy milagrosas, que si uno les pedía con fe, ellas intercedían y ayudaban con cualquier necesidad. Decían que, sobre todo las más olvidadas, eran agradecidas con quien se acordaban de ellas. Hace algunos años, cuando tenía 27, decidí probar por curiosidad, o tal vez por necesidad. Vivía con mi esposo, éramos recién casados, aún sin hijos, en una casa de 2 pisos que apenas estábamos empezando a convertir en hogar. Yo me dedicaba al hogar y tenía bastante tiempo libre, así que pensé que no me costaría nada dedicar algunos minutos del día a rezar por las ánimas. Una de mis tías me compartió una oración especial, dirigida a las ánimas más olvidadas. Me insistió que debía hacerla todos los días, sin faltar, siempre a la misma hora. Elegí las 8 de la noche. Preparaba una veladora, un vaso con agua y rezaba en voz baja frente a un pequeño altar improvisado. Las primeras noches no pasó nada fuera de lo común. Mi esposo a veces se burlaba cariñosamente. Ya vas a hablar con tus espíritus. Yo me reía y seguía en lo mío. Durante semanas cumplí sin falta, pero como suele pasar con muchas cosas, el entusiasmo comenzó a desvanecerse. Hubo días en que me daba flojera, otros en los que simplemente se me olvidaba. No imaginaba que interrumpir algo así pudiera traer consecuencias. Un martes después de cenar decidí no rezar. Pensé, mañana lo retomo. Esa fue la noche en la que todo cambió. Ya en la cama, alrededor de las 11, escuché pasos en la planta baja. Eran lentos, firmes, resonaban claramente sobre el piso de cerámica. Mi esposo dormía profundamente a mi lado. Me incorporé y salí al pasillo. Desde las escaleras miré hacia abajo. No había nadie. Sin embargo, algo llamó mi atención. La veladora del altar estaba apagada. Yo estaba casi segura de haberla dejado encendida. Regresé a la cama, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos sentía como si una presencia, como si alguien estuviera de pie observándonos. Al día siguiente el ambiente de la casa se sentía extraño, pesado. Incluso mi esposo, que siempre ha sido escéptico, comentó que el aire parecía más frío de lo normal. No era temporada de frío, pero la casa se sentía helada. Encendí la radio para distraerme mientras hacía el aseo. De pronto, sin tocarla, la estación cambió sola. La música se cortó y empezó a escucharse pura estática, mezclada con algo que parecían voces distorsionadas. Esa noche intenté retomar la oración. Cuando quise encender los fósforos, no se mantenían prendidos. Uno tras otro se apagaban como si alguien soplara directamente sobre la flama. No era el aire, lo cubría con la mano, y aún así se extinguía. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Mi esposo decía que todo era sugestión, pero días después él mismo empezó a notar cosas. Una tarde, mientras barría la cocina, vi una sombra cruzar rápidamente del baño hacia la cocina. Fue solo un instante,
por el rabillo del ojo. Estaba sola en la casa, revisé cada rincón y nada. Pero el vaso de agua que había dejado horas antes en el altar estaba completamente vacío. Esa madrugada mi esposo se despertó sobresaltado. Me dijo que sintió claramente que alguien se sentó a los pies de la cama. Encendió la luz, pero no había nadie. Cuando volvió a acostarse, escuchamos un lamento que venía desde abajo, como el llanto ahogado de una mujer. Duró apenas unos segundos, pero bastó para que ninguno de los dos pudiera dormir tranquilo. Las cosas empeoraron. Soñé que estaba en la sala rezando frente al altar, pero no estaba sola. Detrás de mí había muchas personas, permanecían quietas, pálidas, observándome fijamente. Frente a mí se encontraba una mujer vestida completamente de negro, con el rostro envejecido y una expresión dura, casi molesta. Sentí que me estaba juzgando. Desperté empapada en sudor y con un dolor de cabeza insoportable. Un sábado todo se salió de control. Desde temprano se escuchaban pasos pesados en el segundo piso, como si alguien caminara con botas. El ventilador se encendía solo, las puertas se cerraban de golpe, el ambiente era denso, casi irrespirable. Mientras lavaba los trastes, la radio volvió a prenderse sin que nadie la tocara, solo estática, pero entre el ruido se distinguían algo que parecía una respiración. Los perros de la calle ladraban hacia nuestra puerta sin parar. Cuando estaba a punto de subir a la recámara, vi claramente una sombra negra cruzar de una pared a otra y desaparecer. Esa noche a las 3 de la madrugada nos despertó un grito aterrador. No parecía venir ni del interior ni del exterior de la casa. Era como si descendiera del techo. Después escuchamos pasos rápidos en las escaleras. Mi esposo bajó con un bate, pero no encontró nada. Yo estaba sentada en la cama, temblando, cuando sentí un susurro justo detrás de mí. Fue tan claro que ambos volteamos al mismo tiempo. Ahí me quebré. Comencé a rezar el Padre Nuestro entre lágrimas. Poco a poco todo se calmó. Decidimos no quedarnos en esa casa esa noche y fuimos a dormir en un motel cercano. Ya estaba en la habitación y mi mamá me llamó. Le conté todo. Con total seguridad me dijo que las ánimas estaban molestas porque había dejado la oración a medias. Pensé que, lejos de la casa, estaría tranquila, pero apenas me quedé dormida sentí que alguien se subía sobre mi pecho. No podía moverme ni gritar, tenía los ojos abiertos. Veía a mi esposo dormido y encima de mí, flotando, había una figura femenina joven, un rostro hermoso, pero expresión desesperada. Movía la boca como si gritara, pero no salía sonido. Era la expresión más aterradora que vi en mi vida. Cuando logré reaccionar, me dolía todo el cuerpo. Al día siguiente fue a la iglesia, llevé velas nuevas, pedí perdón. Esa noche, temblando, retomé la oración por última vez. Mi esposo y yo les pedimos disculpas. Prometimos no volver a interrumpir ni jugar con algo que no entendíamos. Desde entonces todo volvió a la normalidad. Han pasado años, pero todavía me estremezco al recordarlo. Aprendí que no se debe invocar lo que no se está dispuesto a respetar, porque cuando uno se olvida de las ánimas, ellas encuentran la manera de recordarte que siguen ahí. Bueno, y hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado y si fue así, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que sepan cada cuánto subimos un capítulo. Además de eso, recuerden que en mi Instagram estoy recibiendo las historias de todos ustedes. Me las pueden enviar @thsebasquintero y las estaremos compartiendo en los siguientes capítulos. Sin más que decir, nos vemos a la próxima.